Muy bien, vamos entonces, traders, a analizar. Vamos a iniciar con el análisis del día de hoy y quiero hacer el análisis, quiero enfocarme el día de hoy en que analicemos libra dólar y quiero es que entiendan en detalle por qué tomamos la operación, ¿cierto? El objetivo del día de hoy es que ustedes sepan y entiendan de la manera correcta, quiero que me confirmen cuando vean mi pantalla, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles fueron los criterios? Porque, a ver, esta operación, la mayoría de ustedes la debió haber tomado, ¿cierto? Quienes están en los grupos, tanto en el grupo de los estudiantes en privado como el grupo público, porque les compartí la zona y les dije, ojo con estas zonas de libra dólar. ¿Qué se pudo haber hecho en ambas zonas, traders? Se pudo haber operado a riesgo o se pudo haber operado por confirmación. Entonces, mi objetivo en esta sesión, o al menos en la primera etapa de esta sesión, es que miremos las razones, que miremos los por qué de la operación, porque esto, pues, obviamente les ayuda a aprender muchísimo, muchísimo más. ¿Estamos? Entonces, vamos a, vamos a hacer. Muy bien, traders. Para entender la razón por la cual estábamos operando la libra, quiero que entendamos, como siempre se los he dicho y se los he recomendado, quiero que entendamos primero el contexto. Y por eso quiero que hagamos el ejercicio mirando el gráfico desde un gráfico limpio y analizando desde las estructuras más generales, haciendo como si no hubiésemos operado todavía, incluso recortando un poco el gráfico para que entendamos por qué, las razones, los motivos para tomar estas decisiones. Los invito a que silencien por favor sus micros. Déjenme, incluso les ayudo por acá. Muy bien. Y de esa manera podamos tener un mejor desarrollo de la sesión. Bien, entonces, traders, entendamos el contexto antes de entrar a mirar la operación, porque ya la operación la hemos actualizado mucho a través del gráfico. ¿Cuál es el contexto de la libra o cuál era el contexto de la libra? Recuerden que en la sesión de ayer, en el trading room de ayer, ¿yo qué les dije? ¿Quién se acuerda de mis palabras en el trading room de ayer? Yo hice una apreciación muy determinada en la sesión de ayer. ¿Alguien se acuerda cuál fue? En el trading room de ayer. Fue obviamente solo para los estudiantes. ¿No fue que tenía perspectiva bajista? Exacto. Yo les dije, para mí, libra dólar es total perspectiva bajista. Si se da el escenario libra dólar, hay que venderlo. Si quieren, vayan y miren la repetición de la sesión de ayer. Yo dije, la perspectiva de la libra es ventas, incluso en general de todos los activos relacionados con el dólar. Pero entonces miremos por qué. Traders, lo primero que había que mirar y una de las cosas que dijimos ayer es, fíjense cómo en el gráfico de 4 horas o incluso en el gráfico diario, el mercado que rompe, traders, rompe este punto máximo. Este punto máximo, y esto lo expliqué ayer, es un máximo de inducción, alta, media o baja, respóndanme ustedes. Alta. Es una inducción alta, es un máximo en el gráfico diario. Incluso ayer les expliqué cómo mirar esto. Y les dije, el high está en 1.25484. 1.25484. Vamos a ponerlo donde es. 484. Perfecto, para que el máximo quede donde es. ¿Qué les dije yo? El hecho de que el mercado rompa ese máximo es una explicación o nos da la idea, ojo a esto, recuerden mutear sus micros, de que el precio al sacar esa liquidez lo que puede hacer es simplemente una inducción y en las estructuras pequeñas dar el retroceso. Porque les expliqué en las clases que qué pasa cuando el mercado rompe esos puntos máximos o rompe un punto mínimo y cuando es una inducción normalmente alta, pues que posterior a esa inducción el mercado tiende a tener un retroceso. Eso fue la clase de la semana pasada, ¿o no? Entonces, con base en eso, yo establezco, ¿cierto? Con base en eso, yo establezco mi escenario. Estoy en diario, me voy a gráfico de 4 horas. Efectivamente, entendíamos la inducción. Voy a recortar el gráfico al momento de hoy, ¿cierto? Entendíamos que había hecho una inducción y lo más importante acá, traders, es que con base en esa inducción o antes, o más bien, está la inducción y antes de esa inducción está toda esta zona. Esta zona puede ser vista como una zona de ventas, que si la vemos en un marco de tiempo más pequeño,
¿cierto? Observen que acá el mercado con este máximo estaba mitigando algunas zonas, que una vez más, si me voy a estructuras más pequeñas, esas zonas pues las puedo ir teniendo en evidencia. Vamos a llevar el gráfico un poco más atrás y aquí está lo que les quería mostrar, ¿cierto? Observen, chicos. Aquí que había traders, el mercado donde se estaba acercando a esta zona de interés. ¿La están viendo o no? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una zona de interés de venta de 15 minutos, es donde se ve mejor, y teníamos esta inducción o este máximo de inducción que era una inducción alta porque se veía en gráfico diario. Entonces, ¿qué tengo en el presente o qué tenía en el presente, traders? Tenía una zona de ventas y un máximo de inducción. Por eso desde ayer les dije, mi perspectiva, mi observación, mi dirección del mercado es una dirección bajista, inicialmente por estos dos elementos, una inducción y una zona que respalda la inducción. Tema que vimos ya hace varias semanas, pero que es la clase central de hoy. La clase central de hoy es inducciones de liquidez. Entonces, prácticamente estamos haciendo la práctica previo a la teoría. Mejor. ¿Sí o no? Mejor. Entonces, atentos a esto. Teníamos clara la inducción. ¿Y qué veíamos, traders, cuando el mercado se metía a esa zona? ¿Qué empezábamos a mirar? ¿Qué empezábamos a observar? Pues empezábamos a observar un mercado que llegando a esa zona empezaba a mostrar rompimientos estructurales. Fíjense cómo el último rompimiento que se generaba, si quieren pónganlo en una hora, ¿sí? Yo ya me bajé a 15, pero pues es porque ahí se ve bien, pero si quiere desde una hora ya lo puede usted empezar a observar. El mercado venía rompiendo máximos acá, que eran las últimas SEM, y posteriormente, ¿qué? Las FEMS, demostrando posiblemente que, traders, el cambio en la estructura. O no es eso lo que muestran las FEMS. Jonah, que es que eso yo lo conozco como un choch. No importa, llámelo como le dé la gana, eso no importa. Nosotros lo llamamos falla en la estructura de mercado. Si nos venimos a 15, ¿qué tenemos? Traders, lo mismo, el mercado venía rompiendo. Fíjense que incluso en 15 minutos usted se podía dar cuenta de que el precio había tenido un rompimiento más y que incluso las fallas se venían dando desde acá. ¿Van conmigo? Anoche hubo una operación muy buena que la tomó Freddy. Yo le estaba haciendo seguimiento, pero a mí se me fue. Y es que en gráficos de 5 minutos o de 10 minutos, posterior a esta FEM, fíjense la zona de interés que quedaba. ¿La están viendo o no la están viendo? Y si no me equivoco, esta operación la tomó Freddy, ¿sí o no, Freddy? A eso de las 7, 8 de la noche, en la libra. ¿Fue así o no fue así, hermano? No, no, yo no, pero ¿Quién fue? Alguien anoche a través del grupo compartió esta operación y yo dije, qué bueno que la vieron, porque yo la tenía, pero me puse a ver los partidos de las eliminatorias y me salieron caros. Pero no importa, ganó Colombia, lo importante. No, pero aquí lo importante es, traders, estaba cantada esta operación, pero más que cantada, porque miren, era la zona de interés del reposicionamiento de alta probabilidad. De ahí nació la fuerza que generó el rompimiento de este mínimo. El mercado vuelve, fíjense cómo saca o tenía toda esta liquidez previa, generando un pequeño ciclo de inducción. ¿Qué les he dicho con respecto a estos ciclos de inducción previos a una zona? Se los he explicado en detalle. ¿Qué les he dicho? Eso potencializa la entrada. El mercado hace el ciclo de inducción, va y busca la zona y cae. Listo, pero eso fue anoche, no pasa nada. Vamos ahora a entender la operación más temprano. Listo, vamos a poner aquí las sesiones, que ya estamos en 15, y miremos qué fue lo que ocurrió. Traders, el mercado con base en esta zona, ¿qué hace? Cumple. ¿Genera qué? Genera un nuevo mínimo. Ese nuevo mínimo es ¿qué? Una SEM. ¿Estamos o no? Es una nueva SEM. O sea que mi último rango, ¿dónde lo íbamos a tener? Pues obviamente desde este punto máximo hasta este punto mínimo. ¿Van conmigo en la explicación, chicos, o no? ¿Van conmigo en la explicación o no? Espérenme que me fui al gráfico. Listo. sí, yo no. Entonces, ¿qué teníamos para el día de hoy? Vamos a cortar otra vez el gráfico. Me puse a moverlo. Vamos a cortarlo acá.
¿cierto? Para que entendamos qué se podía venir hoy. Y observen, entonces el mercado tenía este último rango de la sesión de ayer, de la sesión de Asia, y miren lo que hace en Londres, tan interesante, traders. Fíjense que en Londres el mercado cae en Asia, observen. Que aquí vamos a tener una práctica de lo que es el ciclo de sesión. Ah, fue Gustavo. Listo, listo, gracias. Perfecto. Perfecto. Fue Gustavo. Bueno, me alegra, me alegra. Pensé que había sido Freddy. Fíjense, este era mi último rango. Observen lo que ocurre. El mercado después hace un retroceso y en Londres vuelve a dar entradas. Perfecto. No pasa nada. Londres yo personalmente no lo estaba operando. Ok. Ya veremos más tarde quién fue. Entonces, cae. Ahora, observen por qué, y aquí viene lo importante, porque yo me pongo en modo ventas. Cuando yo me voy al gráfico de 5 minutos, ¿cierto? Yo observo varias cosas que me llaman fuertemente la atención. La primera es que acá, atentos a esto, chicos, quiero que presten mucha atención. Tengo claro mi rango, ¿sí o no? Desde este punto máximo, incluso termina siendo hasta este punto mínimo. Todo este es mi rango de ventas. Vamos a ponerlo en el color que es. Vengo en la segunda pierna de la confirmación bajista. Obsérvenla. ¿Cómo que la segunda pierna? El mercado venía. Impulso, retroceso, impulso, primer rompimiento, genera la FEM. Esta es la primera pierna. Retroceso y nuevamente impulso, esta es la segunda pierna. Váyase al video de YouTube que les recomiendo casi que todas las semanas, donde les muestro cuáles son las entradas más probables y usted me va a entender por qué le estoy hablando de la primera pierna y la segunda pierna. Vaya a ese video de YouTube, vaya y véaselo. Ahorita, si quieren, les confirmo cuál es. Pero ahí va a entender por qué este rango era un rango tan valioso. Entonces, ¿yo qué dije? Listo, vamos a observar en detalle ese rango. Y me doy cuenta, traders, de algo espectacular. Observen. ¿Qué tenemos acá? Una zona de interés. ¿La ven o no la ven, traders? Mírenla acá. Esta es mi zona de interés. Ahora, recuerden, traders, tema de la clase del viernes de la semana pasada. ¿Qué expliqué el viernes de la semana pasada? ¿Cómo saber si una zona de interés es una zona de interés altamente probable? ¿Se acuerdan que les mostré 5 ejemplos de cómo una zona de interés es más probable o menos probable? Si no se acuerda, tranquilo, para eso está acá, para que yo le repase. Tengo la zona de interés. Primer elemento, fíjense, voy a poner esta zona de interés anterior en otro color, pongámoslo en verde. Fíjense que esta zona de interés, o más bien este máximo, le saca liquidez a un máximo anterior. Ya con eso sé que esa zona de interés es una zona de interés altamente probable, ¿sí o no? Mire, le saca liquidez. Aquí, de este máximo, saca liquidez. Pero además, este máximo fue el que mitigó una zona de interés en el pasado. ¿Cómo llamamos a esta zona de interés? ¿Una zona de interés con qué? De alta probabilidad. De alta probabilidad, pero ¿qué tiene, Alicia? Tiene flujo. Tiene flujo, muy bien, Alicia, tiene flujo. Y sabemos que las zonas de interés que han sacado liquidez cerquita en el pasado y que además están respetando un flujo son zonas de interés de alta probabilidad. De alta probabilidad. Y eso no es todo. Ese es incluso apenas el inicio de por qué la zona de interés era espectacular. Y es porque si analizamos más detalles del potencial de entrada, tenemos que efectivamente esa zona de interés es el extremo del rango. ¿Van conmigo en la explicación? Pero no es lo único. Si ustedes observan detenidamente en un gráfico de 5 minutos, si quieren, miren, traders,
cómo el mercado generaba toda esta liquidez previa a esa zona. ¿La están viendo? Máximo, segundo máximo, tercer máximo. Esto no es una resistencia, esto es una liquidez. Y como esa liquidez está por debajo, en este caso de la zona, ¿cómo llamamos a esa liquidez? Liquidez previa. Liquidez previa. Sencillito. ¿Fue lo que expliqué en las clases de la semana pasada o no? Sí. Muy bien. Entonces, tengo esa liquidez previa. Después a mí me da por trazar una línea analizando los siguientes puntos máximos. Yo digo, bueno, a ver, este máximo está generando este máximo y está generando, podría generar un siguiente máximo acá. Quiero que los miren aquí. Mírenlos, para que me entiendan lo que les quiero describir. Un máximo, dos máximos. ¿Y qué espera la gente? Traders. ¿Qué espera la gente? Que el precio llegue acá y rebote, ¿sí o qué? Pero yo no. Yo no, porque yo dije, donde el mercado me rompa este máximo, yo entiendo que me le está sacando liquidez a estos dos máximos anteriores. Entonces, cuando el precio se me meta a esta zona, esto va para abajo. Altamente probable. ¿Sí ven cómo me estructuré en el gráfico? Sí, señor. Y yo dije, aquí le estaría sacando liquidez, no solamente a esta, sino también a esta. A esa le estaría sacando liquidez. Beatriz, creo que sí. Creo que sí. Entonces yo dije, esa zona va a tener un potencial gigante. E incluso dije, que se las compartí en el gráfico, acá arriba hay otra zona que está pendiente por mitigar, incluso en la imagen que les mandé la puse amarilla, por eso aquí también la voy a poner amarilla. Y yo dije, a estas dos hay que ponerle cuidadito, hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque está esta, que es la primera, que es donde vamos a tener que reaccionar. Y está la segunda, que es esta, que cabe la posibilidad de que el mercado, como tiene pendiente esa mitigación, venga a sacar esta liquidez de estos dos puntos que les estoy mencionando. Y por qué no, eso había que contemplarlo. Y por qué no, que el mercado simplemente suba más. Espérenme que esto lo voy a poner en otro color. Ya, que el mercado suba más, se meta a esta zona y desde esta zona caiga. Traders, yo ya tenía desde antes una orden pendiente de venta acá. Y porque yo dije, si no me respeta esta primera zona, me voy en la segunda. ¿Me estoy haciendo entender? Están comprendiendo. No, yo sé que ustedes comprenden. Yo estoy siendo lo suficientemente claro para que entiendan por qué estructuré las ventas. Y miren desde dónde vengo estructurando las ventas. Desde que, hey, es que lo primero que el mercado había sacado y lo primero que me estaba dando razones para entrar en ventas es esta línea punteada que en este momento voy a poner un poquito más gruesa y la voy a poner de otro color. Vamos a poner un color morado. ¿La están viendo? Esa línea punteada era una inducción. Y ese fue el primer elemento para entender la posibilidad de buscar retrocesos en el corto plazo. Las famosas inducciones altas, medias o bajas. Tema que veremos en la clase de hoy en la noche. Primer elemento. Segundo elemento, estructuras. No hay nada que genere más dirección que las estructuras. Y las estructuras estaban claras. Vamos a ponerlas de otro color. Las estructuras estaban hermosas, por decirlo menos. Estructura clara, máximo, mínimo, máximo, rompimiento. Otra vez máximo, otra vez mínimo, otro rompimiento. Estructura bajista, dirección bajista. Estaba clarísimo, traders. Jonah, que yo no lo había visto, ¿qué importa? Estás aprendiendo. Lo importante es que esto que te estoy enseñando te permita a futuro decir, oiga, vea, estos panoramas yo ya los vi. Miren otros elementos. Siguientes elementos. Zona de interés con flujo. Liquidez previa. Más liquidez. Por eso la liquidez juega un papel tan importante. Y fíjense que yo hago mucho énfasis en la liquidez. Porque es que nosotros no operamos solo Smart Money. No. El Smart Money es una vaina. Nosotros operamos Smart Money más el concepto de liquidez. Jonah, pero es que el Smart Money tiene algunos elementos de la liquidez, pero no todos. Nosotros profundizamos más en esa liquidez.
Y ojo, porque la liquidez, pues para mí es más importante. O bueno, no, tienen que ser combinadas, Smart Money más liquidez. ¿Sí? Entonces aquí está. Por eso les estoy hablando de todas estas líneas diagonales. ¿De acuerdo? Bien. Y observen, traders. Observen, porque es que aquí viene lo mejor. ¿Qué hace el mercado? Efectivamente, nos rompe todos estos máximos de liquidez y se mete a la zona. Aquí habían dos alternativas. Una, entrar a riesgo, que realmente fue en la forma en la que yo asumí un poco más mis decisiones. Incluso porque cuando yo vi el gráfico, ya el gráfico estaba metido en la zona. Cuando yo vi el gráfico ya había hecho esto. Yo dije, se me va a volar este berrión divis. Se me va a volar. Igual, si se hubiese volado no pasaba nada, pero quiero que me entiendan las decisiones. Listo. ¿Y qué hice ahí? Fui, pum, saqué imagen y se las mandé porque dije, esta entrada está tan clara que vale la pena compartirla en los grupos. Sin embargo, habían opciones. ¿Y cuáles eran las opciones? Tengo la zona, usted la podía tomar a riesgo, tenía 7 pips. O la otra era buscar la confirmación. Entonces, atentos a esto. Espero que Miguel esté conectado, Miguel Aguilar. Listo, ahí lo veo conectado. ¿Y por qué hablo de espero que Miguel esté conectado? Porque es que aquí hay una pregunta, o hay la respuesta a una pregunta que me hizo Miguel el lunes. ¿Se acuerdan que yo les dije que a mí no se me olvidan sus preguntas? El lunes, Miguel Aguilar me hizo una pregunta acerca de, Jonah, ¿cómo interpretar las velas? O cómo saber si una vela me genera un rompimiento. Y yo a Miguel Aguilar el lunes, bueno, pues obviamente a todos, pero gracias a la pregunta de Miguel, les hice una explicación acerca de el comportamiento de las velas, ¿cierto? Y cómo ese comportamiento de las velas a nosotros nos sirve para entender dónde hay algún rompimiento que no es tan perceptible a través de máximos y mínimos. Y por aquí voy a volver a explicarlo, ¿cierto? Pues porque la idea es que aprendan, muchachos, ¿sí? Yo tenía esta vela, ¿de acuerdo? Y ¿se acuerdan que ese día les puse otra? Y les dije, mire, una forma de usted saber internamente en las velas, sin necesidad de irse a un marco de tiempo más pequeño, si hay un verdadero retroceso es qué pasó con los máximos de esas velas. Entonces yo les dije, acuérdense de esto, yo les dije, miren, si usted tiene unas velas como estas y usted logra identificar dentro de las velas, aun cuando incluso la vela de la mitad no sea del color opuesto, usted logra identificar que esa segunda vela, que es el mínimo de la segunda vela es inferior al máximo, perdón, el máximo de la segunda vela es inferior al máximo de la primera, y me disculpan el pequeño lapsus, usted puede entender que ahí hay un retroceso de mercado. ¿Se acuerdan de esta explicación, chicos, que les di ¿cuándo fue esto? ¿El lunes o el viernes? No me acuerdo, pero fue esta semana. Yo les dije, usted puede tener un gráfico como este, ¿sí? Y si usted, esto sobre todo uno lo aplica mucho en gráficos de un minutico, de un minuto, porque, a ver, uno puede tener acceso a gráficos de segundos, pero a mí me parece que no justifica pagar por esos gráficos de segundos, porque pues ni siquiera los brokers dan para que los spreads te permitan operar en gráficos de segundos. Entonces, cuando yo estoy en un gráfico de un minuto, yo utilizo esta información que le voy a enseñar en este momento, o que ya les había enseñado y les voy a recordar. Y es, cuando usted ve, esto viene en un movimiento alcista, estamos de acuerdo, pero cuando usted ve que se genera este punto máximo en esta vela, la siguiente vela genera es un punto mínimo y la siguiente vela genera un nuevo punto máximo, usted puede entender que en gráficos de segundos, si usted pudiera ir a gráficos de segundos, esto fue impulso, retroceso e impulso. Y por lo tanto, usted puede entender que esto es internamente una SEM y que por ende aquí le podría quedar la FEM. Y con esto, pues usted poder tomar operaciones muy a escala. ¿Se acuerdan que esto se los expliqué? Miguel Aguilar, ¿te acuerdas? A ver, ¿están conmigo? ¿Se fue el audio? Oye, no está bien. Está bien, Sí, está sí, bien. sí, sí. Okay. Estamos silenciados. Quedaron fue anonadados. Okay. Quedaron sin palabras. Ok, chicos. Entonces, No, pero atento. sí, entendido. Vale, Miguel, no, todo bien. Entonces, esto cuando se da así es chévere.
Pero incluso cuando se da así, que ya de pronto esta vela es, digamos, de color opuesto, como la morada, pues obviamente con mayor razón se entiende que el mercado hizo retroceso, impulso, que esto es una SEM y que esto puede ser una FEM, ¿cierto? Entonces que al rompimiento de este mínimo, ahí sí tengo la posibilidad de que esto pues vaya en dirección opuesta porque es una FEM interna. Entonces, ¿por qué les hago esta explicación detallada? Porque si nos vamos acá, en gráficos de 1 minuto, yo quiero que observen. Voy a correr esto. Si usted estaba esperando la confirmación se dio. Observe. Quedaron casi iguales. Pero fíjense que estos máximos de la izquierda superan al máximo de esa vela. Casi que fueron iguales. Miremoslos por precio. Este fue 1.25446, 1.25446, 1.254. Ah, bueno, quedaron iguales. Listo, no importa. Quedaron iguales. Esta vela del medio, esta, que es un doji en términos de los que hablan de velas, fíjense que esa vela no generó un máximo de las anteriores. ¿Eso qué me indica a mí? Que eso a nivel subestructural, y yo les he puesto ejemplos de esto, lo que hizo fue máximo, ¿cierto? Máximo, cayó hasta acá y después ya rompió con esta vela. Por lo tanto, entendiendo eso, obvio es muy scalp y se necesita un poco más de experiencia, esta era la fe. ¿Me hago entender? Ahí es para esto se necesitan, pues, se necesita un poco de tiempo en el mercado, ¿vale? Pero quiero que lo vayan aprendiendo porque, pues, esa es la idea. No es normal, no, normal sí, común, ¿cierto? Pero uno con base en esto asume que acá está la FEM y espera, por supuesto, que se dé el rompimiento. Entonces, se podía tomar a riesgo, efectivamente así, con 7 pips, o esperar que el mercado hiciera lo propio. Rompimiento, zona de interés por acá, ¿sí? O zona de interés, no sé, ok, o zona de interés por acá. Y usted podría haber entrado así. Le daba prácticamente los mismos 7 pips. A no ser que ya hubiese tomado menos riesgo acá, pero pues no me parecía necesario a 2.1 pips. La verdad, ustedes saben que en un caso como este, a veces es mejor cubrirse aquí 4 o 5 pips o, bueno, cierto, cubrirse. Pero quiero es que me entiendan por qué el mercado hace lo que hace ahí. Fíjense que se mete a las zonas más extremas y a partir de ahí es que se va. Me hice entender con esa explicación, traders. Van conmigo. Ahora, la pregunta es, y esto fue tema que vimos también estos días. Recuerden que estos trading rooms tienen ese objetivo, ¿cierto? Explicar lo que vemos dentro de las clases. Entonces, ¿qué tenemos acá con esta operación? Este era mi último rango. El mercado se metió a esta zona de interés. El mercado saca esta liquidez, saca toda esta liquidez. Toda esa liquidez es una liquidez ¿qué? ¿Quién me responde? Tema visto la semana pasada. Liquidez previa. Sí es previa, pero también es para entender el target. ¿Es tendencial? También, pero para entender el target. Esto es una liquidez ¿qué? Interna. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les expliqué concepto de liquidez interna y externa? Listo. Es todo lo que ustedes dijeron, pero yo entiendo que es una liquidez interna. Y si el mercado buscó esa liquidez interna, es porque va a venir a buscar qué liquidez. La externa. La externa. Por eso el target de estas operaciones traders era acá, o uno de los targets iniciales. ¿Sí? ¿Esto cuánto tenía? Unos 6, casi unos 5 de riesgo-beneficio. Apoyado también por la noticia, ¿no? El mercado que tenía que venir esta liquidez. Y es justamente lo que hace. Incluso más que eso, ¿no? ¿Cuánto termina dando esta operación, traders? Hasta ahora, 1.10, 1.9 y medio. Los que tomaron 7 pips, los que tomaron 5, dependiendo de la cantidad de pips de riesgo. Pero no estaba muy cantada, traders.
Fíjense que hasta el target técnico era un 1.5. Ya todo el desarrollo siguiente, 1.10. Pregunto, ¿se entiende por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Se entiende por qué buscamos traders o por qué esta mañana les compartí esto? Ahora, chicos, había algo adicional que me daba más potencial de ventas. ¿Quién me dice qué es? ¿El horario? José Gregorio, el horario. Muy bien. ¿Y por qué el horario, crack? Porque es en el horario que nosotros operamos, ¿no? El de Nueva York. Sí, pero hay algo más. O sea, podríamos, como dices tú, escudriñar más. ¿Quién me lo dice? La sesión anterior había dado el retroceso. La sesión anterior había dado el retroceso. Tiene que ver, pero alguien que ya vio el tema y me diga, Jonah, mire, es porque ocurrió tal cosa. ¿Quién me dice cuál es? Esa tal cosa. Fue de Yo la digo continuación yo. en la sesión. Ciclo de... De continuación. Benjamín dice que Sección de ciclo de reversión. continuación. ¿Qué dice Freddy? Sección de reversión. Freddy dice que ciclo de reversión. A ver, al chat. ¿Quiénes votan que es un ciclo de continuación y quiénes votan que es un ciclo de reversión? A ver, al chat. Hay 24 personas, creo. 23. ¿Es un ciclo de continuación o de reversión? Freddy dice reversión, Leimer dice continuación, Danilo dice continuación. A continuación. Continuación dice James. Uno más. ¿Quién falta? Yo falto. José Gregorio. Continuación, ¿no? Continuación, dice José Gregorio. Okay. Traders. Es un ciclo de reversión. Muy bien, Freddy, muy bien, Gustavo. Es un ciclo de reversión. Porque es que recuerden que el ciclo se analiza es con respecto a la última sesión, con respecto a la sesión de Londres y con respecto al pre-Nueva York. Entonces, si nosotros miramos lo que hizo Londres, aunque Londres en un principio tuvo una pequeña caída, si nosotros generalizamos Londres, ¿Londres qué hace? Londres termina subiendo. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace después de Londres? ¿Qué hace el pre-Nueva York, que es este espacio en blanco? También sigue subiendo. Y siguen subiendo hasta que cuando llega a Nueva York, que está acá, incluso se alcanza a meter un poco en el pre-Nueva York, pero se meten a una zona de interés. Entonces, es una reversión al ciclo de Londres o a la sesión de Londres. ¿Estamos? Hubiese sido continuación si por el contrario, el mercado, teniendo, digamos, este impulso en Londres, en el pre-Nueva York se devuelve y en Londres, y en Nueva York continúa con lo que hizo Londres. Para los que han hecho tareas con respecto a esto, han cometido muchos errores por esa situación. En este caso sería muy bien, Gustavo, muy bien. Si fuese de continuación sería al alza, porque Londres se había ido al alza. En este caso es una reversión. Entonces, ese es otro elemento de por qué, desde mi opinión, desde mi perspectiva, esto era tan vendible, traders. Y con eso es más que suficiente para mí el día de hoy. Yo ya más operaciones, no, ¿para qué? Ya me voy. Por ahí anda la calle será. No, mentiras, Ahí, tengo ahí otras está luqueado cosas que ya, hacer. ahí hizo para el tinto ya hoy. Muy bien. Ya, cierto, fue una muy buena operación. Listo, pueden resultar más, claro. Ustedes pueden operar más también.